Así le pasa a muchas personas. Son personas que creen en Jesús, pero que le siguen de largo. En Mateo capítulo 7, le pido que por favor alguien me lo lea. En el versículo 21 hay un detalle importante de muchos que como muchos de la multitud a lo mejor calzan, hermanos, en el contraste de este texto. Porque Mateo 7:21 declara, hermanos, que sí hay una gran diferencia en el tratar de ser un verdadero discípulo a ser uno más de la multitud. ¿Qué dice Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de Dios. Entiéndame, queridos hermanos, que a mucha gente le gustan las cosas de Dios. Hay dos tipos de personas. Primero, los que se meten en el mover de Dios. Dígalo conmigo, los que se meten en el mover de Dios. Claro, y segundo grupo serían los que siguen de larguito a Jesús. Ahí van detrás de Jesús, pero de largo. Estos hermanos, le voy a decir que hay una gran diferencia, porque el que se mete en el plan de Dios, el que abraza el reino de Dios, es alguien que vive y se sujeta a la palabra. ¿Cuánto lo creen? Ahora, hay una gran diferencia, porque al que le gustan las cosas de Dios, este no se compromete con nada. Usted va a encontrar en las iglesias, hermano, no aquí, en las iglesias. Usted va a encontrar gente comprometida con Dios en todas las áreas. Es gente fiel con sus diezmos, gente fiel con sus ofrendas, es gente fiel con sus primicias, es gente fiel en la oración, es gente fiel en el congregarse, es gente fiel en la lectura de la palabra. Usted va a encontrar que hay gente que de verdad es comprometida, que tiene un movimiento, hermanos, espiritual total, completo, hermanos. Hay gente que usted no tiene que ordenarle, ni pedirle, ni invitarle a que ayune, porque es gente que entiende, hermano, que tiene un compromiso con Dios directamente. Hay una palabra que no se me olvida y que me llamó mucho la atención cuando la escuché en una predicación. Yo la había leído muchas veces, pero recuerdo que aquella vez, hermanos, Dios lo trajo con una revelación especial a mi vida. Y yo pensé, hermanos, que yo tenía que ser diferente desde que escuché ese texto. Porque hay un pasaje en la Biblia que dice, hermano, que si tus justicias no son mayores que la de los fariseos y la de los escribas, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Porque para que alguien entre al reino de los cielos, sus justicias deben de ser mayores que la de los escribas y lo de los fariseos. Y cuando digo que yo lo había leído, pero que ese día lo recibí con una revelación de parte de Dios, es porque me confrontó la palabra y yo me puse a pensar, hermano, los fariseos diezmaban. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Los fariseos daban limosnas. Los fariseos, hermano, eran gente que hacían 3 oraciones como mínimo al día. Y la Biblia dice que si tus justicias no son mayores que la de los fariseos y la de los escribas, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Y yo dije, amado, si un fariseo podía ayunar 2 días, yo tengo que ayunar más que eso. Si un fariseo podía ser fiel a Dios en los diezmos, con mucho más razón un alguien, hermano, que se dice tener un compromiso directo con el reino de los cielos. Estoy hablando que cuando usted abraza el reino de Dios, cuando de verdad el reino de Dios ocupa el primer lugar en su vida, usted es una persona comprometida con el reino de Dios. Diga conmigo, yo soy una persona comprometida con el reino de Dios. Le voy a decir, hermanos, una vez más, como dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nótese que a través de la palabra podemos entender cosas como estas. Porque dice la Biblia, hermanos, que cuando Jesús confrontó a aquellos que lo seguían, esta gente, hermanos, comenzó a irse. Porque ellos entienden, hermanos, o no pudieron aceptar la realidad de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Dice la palabra allá en el libro de San Juan, capítulo 6. Si alguien me lo busca, por favor.
el versículo 66. Y si usted se va a dar cuenta que hay una confrontación. Jesús confronta al pueblo, Jesús confronta a los de su nación, que para seguir a Jesús hay que dejar el adulterio. Que cuando la gente entiende, hermanos, que para seguir a Jesús hay que arrancarse las malas palabras de la boca. Como dice la palabra allá en el libro de Gálatas, y lo voy a leer para usted, por favor, ayúdeme. Y vamos juntos un momento al capítulo 5 a Gálatas. Allá en el capítulo 5, versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, dígalo conmigo, adulterio, dígalo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, dice la palabra, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dígalo conmigo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vuélvalo a decir conmigo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice la palabra, diga conmigo, dice la palabra en Mateo capítulo 7 y versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y termina diciendo el texto: y muchos son los que entran por ella. Entienda algo importante, hermanos, en esta noche. El apóstol Pablo, dice la palabra, que exhortó a los filipenses para que ellos vivieran una vida, hermanos, santa, una vida íntegra, una vida de acuerdo al plan de Dios. Y allá en Filipenses capítulo 1 y versículo 27, búsquelo a alguien para que lo lea. Usted se va a encontrar, hermanos, como hay una declaración directa de Pablo para la iglesia de los filipenses. La iglesia de Filipos, hermano, era una iglesia bonita, que creía en el mover de Dios y que tenía muchas cosas preciosas, pero que al igual que muchos cristianos necesitaba ser exhortada a caminar en la integridad y en obediencia de Dios. En el libro de Mateo capítulo 18 y versículo 26, la palabra de Dios también, hermanos, ahí es específica: aunque nada hay cubierto que no haya de ser manifiesto. Dios saca a la luz el pecado de aquellas personas que persisten vivir en pecado. Diga conmigo: con la gracia de Dios no se juega. La Biblia declara, hermanos, óigame, con toda transparencia y claridad, que el que practica las obras de la carne no heredará el reino de Dios. Porque los que juegan con Dios voluntariamente, hermano, le voy a decir, están pasando por alto que Hebreos 10:26 dice: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿sabe qué dice la Biblia? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Hay gente que le gusta jugar con el pecado. Entiéndame algo muy importante en esta noche. Cuando Dios nos limpia, nos purifica y nos perdona, todo eso es la obra redentora de Dios, de la gracia de Dios sobre nuestra vida. Pero tenemos ahora un compromiso con Dios, es de mantener esta casa limpia. Mi compromiso con Dios es mantener un corazón, hermanos, en la integridad con Dios. Hay gente que está seca espiritualmente, no ayuna, no ora, no busca el rostro de Dios. Y Satanás encuentra, hermanos, tierra fértil para volver de nuevo. Y cuando Satanás llega con más fuerza. Ahora Cristo vive en mí. Yo quiero que usted me entienda, hermano. Dios nos ha dotado de capacidad. Por eso
En 2 Corintios 7:1 dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. El que quiere seguir al Señor tiene que renunciar de todo corazón a la inmundicia del pecado. 2 Timoteo, voy a finalizar con esto. 2 Timoteo 2:21 dice la palabra: si alguno se limpia, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor, y va a estar dispuesto para toda buena obra. Le voy a decir una cosa, hermano. Dios sabe bendecir y premiar el esfuerzo que tú hagas. Si tú te propones en tu corazón de verdad renunciar al pecado, si tú te propones de verdad en tu corazón ser fiel a Dios, si tú te propones en tu corazón caminar en integridad con Dios, Dios premia eso de una forma tan maravillosa que tú sacas fuerzas de en medio de la flaqueza. Por eso hay un texto que dice: Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. ¿Ve qué, hermano? Alguien que esté metido en un asunto serio, en un pecado serio, ¿qué fuerza tiene para salir de ahí? Ninguna. Tiene que empezar primero con la integridad de Dios o en su voluntad y decir: Señor, yo quiero dejar esto, Señor, yo quiero cambiar. Y cuando Dios ve que nosotros empezamos a caminar, Él nos sale al encuentro y nos da la victoria. Busquen todos, por favor, porque finalizo con este texto. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Vamos a leerlo todos. Ok, sígalo con su vista. Dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente, como dice su Biblia, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, y yo se las digo a ustedes en esta noche. Póngase de pie.